¿Y si la verdadera tontería no fuera la falta de inteligencia, sino la rendición de la mente? Solo piénsalo. Tal vez el mayor peligro para la humanidad no esté en los malintencionados, sino en los que actúan sin pensar. Maquiavelo lo entendió mucho antes que nosotros. Los imperios no caen por maldad, caen por estupidez disfrazada de virtud, porque la gente ingenua no sabe que lo es. Y justo eso los vuelve tan peligrosos. Actúan con confianza, hablan con seguridad y terminan destruyendo, creyendo que están haciendo lo correcto. Marchan con orgullo bajo banderas de moralidad, convencidos de que están salvando al mundo, cuando en realidad solo alimentan al mismo sistema que los mantiene controlados. La estupidez no tiene que ver con el intelecto. Tiene que ver con rendirse, con dejar de cuestionar, con permitir que otros piensen por ti. Porque cuando las personas dejan de pensar por sí mismas, se convierten en herramientas, usadas por quienes sí entienden cómo funciona el poder. La sociedad ha perfeccionado el arte de volver obedientes a los que nacieron libres. Desde la escuela hasta el trabajo, se nos enseña a cumplir primero, y a cuestionar después, si acaso lo hacemos. Memorizas, repites, obedeces, y en ese proceso, tu mente libre empieza a apagarse poco a poco. Maquiavelo veía a este juego con una sonrisa, no de alegría, sino de reconocimiento. Sabía que la ignorancia, una vez usada como arma, puede derrumbar naciones enteras, porque los necios actúan sin pensar, mientras los sabios dudan antes de hacerlo. Hoy, la estupidez ha evolucionado. Se mueve, publica, comenta, pero no reflexiona. Se esconde detrás de hashtags, de frases vacías, de opiniones copiadas. Confunde ruido con verdad, emoción con lógica. Y lo más triste es que los pocos que aún piensan por sí mismos son llamados arrogantes, fríos o incluso peligrosos, mientras los obedientes son celebrados como buenas personas. Pero aquí está la verdad maquiavélica. Pensar por ti mismo es un acto de poder. En un mundo que te quiere sumiso, ser consciente es rebelión pura. Así que antes de seguir, quiero que recuerdes esto. La estupidez no es natural, se enseña. Y si logras desaprender lo que la sociedad metió en tu cabeza, verás el mundo tal como es, no como te dijeron que debía ser. Déjalo en los comentarios. Me niego a entregar mi mente. Número 1. La estupidez no nace, se construye. Nadie viene al mundo sin curiosidad. Todos nacemos con una mente hambrienta de entender, de explorar, de preguntar. Pero con el tiempo, algo se apaga. Esa chispa es reemplazada por obediencia. La gente deja de pensar por sí misma y empieza a repetir lo que otros dicen. Dejan de buscar la verdad y se conforman con lo que suena correcto. El mundo te enseña que es más seguro encajar que despertar. Así, poco a poco, pensar se convierte en un riesgo, y el silencio en una forma de sobrevivir. Desde niños, la mayoría aprendemos a seguir patrones, a copiar lo que funciona, a estar de acuerdo con todos. Y así, se fabrica la estupidez. No por naturaleza, sino por diseño. Cada vez que eliges la comodidad en lugar de la curiosidad, te acercas un paso más a ella. Cuando una persona deja de preguntar ¿por qué?, también deja de entender el cómo. Y cuando eso pasa, deja de ser libre. Se convierte en un eco, repitiendo ideas ajenas, viviendo verdades prestadas. Maquiavelo lo resumió con precisión. El poder no domina a los sabios, sino a los obedientes. Porque el verdadero control no está en forzar a la gente, sino en lograr que dejen de pensar. Cuando una mente ya no cuestiona, se vuelve fácil de guiar, de manipular, de distraer. Esa es la tragedia silenciosa de nuestra inteligencia. No se destruye, se rinde. Vivimos en un mundo que premia la obediencia más que la conciencia. El que pregunta es incómodo, el que obedece es bueno. Y esa falsa idea de bondad mantiene a millones atrapados en la ignorancia. Confunden amabilidad con sabiduría, conformismo con inteligencia, y repetición con verdad. Así muere una mente brillante, no por falta de conocimiento, sino por falta de valor para pensar diferente. Si quieres escapar de esta trampa invisible, debes aprender a mirar con tus propios ojos. No repitas, reflexiona. No obedezcas ciegamente, observa con profundidad. Pensar no es rebeldía, es respeto por ti mismo. Cuando dejas de entregar tu mente, comienzas a ver el mundo tal como es, no como te lo describieron. Y esa claridad es rara, por eso es tan poderosa. Déjalo en los comentarios. Elijo la conciencia sobre la obediencia. Número 2. El tonto más peligroso no es el que duda, es el que está demasiado seguro. La confianza sin comprensión es como fuego en manos de un niño. Quema todo lo que toca. Una persona ingenua que duda de sí misma causa poco daño. Pero alguien que se cree dueño de la verdad puede destruir la razón misma. La estupidez más peligrosa no es silenciosa, es ruidosa, orgullosa y convencida de su perfección. Son esas personas que jamás cuestionan lo que creen, que nunca se detienen a examinar sus pensamientos, y que ni siquiera consideran que podrían estar equivocadas. Hablan con autoridad, actúan con soberbia, y logran que otros la sigan, no porque tengan la verdad, sino porque suenan como si la tuvieran. Y cuando la ignorancia se disfraza de seguridad,
El engaño se propaga más rápido que la verdad. Maquiavelo lo dijo con frialdad. Los hombres son tan simples y obedientes a sus necesidades, que quien busca engañar siempre encontrará a quien se deje llevar. No se trata de inteligencia, sino de conciencia. La gente confunde confianza con sabiduría. Cree que la voz más fuerte es la más inteligente, que la certeza es lo mismo que la fuerza. Pero la realidad es la contraria. La verdadera fortaleza está en la duda, en tener el valor de decir, puedo estar equivocado. Solo los que piensan profundamente entienden que la verdad es mucho más compleja de lo que parece. El tonto confiado no ve esa complejidad. Simplifica todo, correcto o incorrecto, buenos o malos, nosotros o ellos. Esa falsa claridad le da sensación de control, pero al mismo tiempo lo vuelve ciego ante la realidad. Y lo peor es que no solo se convierte en un riesgo para otros, sino también para sí mismo. No puede aprender, porque cree que ya lo sabe todo. No puede crecer, porque vive encerrado en su ilusión de sabiduría. Cada conversación se vuelve una batalla. Cada diferencia de opinión, una amenaza. Y termina viviendo en un mundo lleno de ruido, donde solo habla, pero jamás escucha. La tragedia es que muchos lo siguen, porque la gente se siente atraída por la certeza. La seguridad da consuelo, incluso si viene de un error. Por eso prefieren seguir al confiado que al sabio. Así es como la necedad se multiplica, imitando la arrogancia. Si quieres distinguir a los sabios de los necios, observa esto. Los sabios se cuestionan a sí mismos antes de cuestionar a los demás. El necio no se cuestiona nunca. El día que crees estar más allá del error, es el día en que dejas de pensar. Recuerda, la confianza sin claridad es un caos disfrazado. Número 3. La estupidez se esconde detrás de la moralidad. Rara vez se muestra abiertamente. Prefiere disfrazarse de virtud. A las personas les encanta creer que sus actos están guiados por la bondad, que defienden lo correcto, que sus intenciones son puras. Pero la pureza sin entendimiento puede ser peligrosa. Algunas de las peores decisiones de la historia fueron tomadas por personas que creían estar haciendo el bien. La ignorancia, cuando se disfraza de moral, se vuelve poder sin responsabilidad. Cuando alguien cree ser bueno, deja de examinar las consecuencias de sus actos. Ya no piensa, justifica, defiende su comportamiento con emoción, no con razón. Cree que por tener buenas intenciones, automáticamente está en lo correcto. Maquiavelo lo advirtió. Las buenas intenciones son el disfraz más útil para la manipulación. La falsa virtud ciega más rápido que la ambición, porque cuando alguien se convence de su superioridad moral, ya no escucha, solo predica, ya no analiza, solo siente. Y cuando la emoción reemplaza al pensamiento, la mente deja de funcionar con claridad. El problema no es la moral, sino creer que ser moral te hace sabio. La bondad sin conciencia se convierte en control, y la compasión sin límites se transforma en debilidad. El ingenuo cree que ser amable es igual a tener la razón, pero no es así. La verdadera moralidad exige entendimiento, no emoción ciega. Requiere pensar en las consecuencias, no solo en las intenciones. Hoy vivimos en una era donde se premia la apariencia de virtud. La gente corre a demostrar lo buena que es, pero muy pocos se detienen a pensar si lo que creen es realmente cierto. Así nace una cultura de exhibir moral, no de tenerla. Una competencia por parecer virtuosos, en lugar de buscar la verdad. Y así la inteligencia se esconde, sepultada bajo el ruido de la falsa bondad. El necio no nota que su moralidad es solo un escudo para su ego. Necesita sentirse justo porque eso le da valor. Pero la moral sin reflexión es solo arrogancia disfrazada. La verdadera integridad no grita. Se muestra en silencio, con una conciencia tranquila y una mente despierta. Maquiavelo te recordaría esto. La moral se vuelve peligrosa cuando deja de hacer preguntas. Cuando crees que siempre tienes la razón, dejas de aprender. Y cuando dejas de aprender, comienza la ignorancia. Nunca dejes que tu bondad nuble tu razón. El acto más sabio no es parecer justo. Número 4. El sistema se alimenta de tu desconexión mental. La estupidez no es solo una debilidad, es un recurso. Y el mundo ha aprendido a explotarlo. Cada estructura moderna prospera gracias a tu distracción. Cuanto menos piensas, más predecible te vuelves. Y cuanto más predecible eres, más fácil es moldear tus deseos, guiar tus emociones y controlar tu comportamiento sin que te des cuenta. El sistema no necesita apagar tu inteligencia. Solo necesita distraerte, porque la distracción es el arma más poderosa para mantener a la gente atrapada en la confusión colectiva. La verdad es que el mundo convirtió la ignorancia en negocio. Tu atención, tu tiempo y tus emociones se venden como si fueran moneda. Cada desplazamiento sin sentido, cada clic impulsivo, cada opinión repetida sin reflexión, alimenta una máquina que vive de tu desconexión. Cuanto menos cuestionas, más consumes. Cuanto menos reflexionas, más dependiente te vuelves. Maquiavelo dijo una vez: quien controla la percepción, controla el poder. Y tenía razón. Hoy, la percepción se ha convertido en el nuevo campo de batalla.
El sistema ya no necesita cadenas ni amenazas, solo necesita tu atención, distraída. Cuando la gente deja de pensar por sí misma, empieza a conformarse con verdades superficiales. Cree más en los titulares que en los hechos, sigue tendencias en lugar de principios y reacciona con emociones, no con lógica. Eso hace que el control sea más fácil. Ya no necesitan convencerte, solo entretenerte. La distracción se ha disfrazado de comodidad. Te ofrecen infinitas opciones, pero todas llevan al mismo lugar, la desconexión. El sistema no busca que pienses, busca que participes, que te mantengas atento al ruido. Hoy el éxito se mide por la reacción, no por la verdad. Cada segundo de tu atención tiene valor, no para ti, sino para quienes se benefician de que sigas ciego. La verdadera tragedia es que la gente confunde la comodidad con la felicidad. Creen que sentirse estimulados todo el tiempo es progreso, cuando en realidad es una forma de sedación. Solo unos pocos logran ver el patrón y deciden retirarse del ruido. Recuperan su tiempo, su mente, su enfoque. Y cuando lo hacen, se vuelven imposibles de controlar. Un individuo consciente no puede ser manipulado, porque la conciencia lo vuelve impredecible. Y el sistema teme lo impredecible. Depende de la obediencia automática, del ritmo sin sentido. Pero en el momento en que te detienes, piensas y reflexionas, la ilusión se empieza a romper. Maquiavelo lo sabía. El poder siempre sigue a la atención. Si alguien controla tu atención, controla tu poder. Por eso, la verdadera rebelión no hace ruido. Es pensar por ti mismo, negarte a distraerte, negarte a ser predecible. Reclama tu mente antes de que alguien más la use. Número 5. La inconsciencia es poder sin dirección. Y el poder sin dirección es como tener una herramienta peligrosa sin saber usarla. Puede causar daño sin intención. Cuando no hay inteligencia, el poder se vuelve ciego. Una persona puede tener influencia, autoridad o fama, pero si carece de conciencia, cada decisión que toma genera caos en lugar de progreso. La ignorancia no siempre se ve débil. A veces se disfraza de seguridad, de éxito, de confianza. Pero detrás de esa apariencia hay vacío, una mente que reacciona sin reflexionar. El problema es que la gente confunde el control con la competencia. Ven a alguien actuar con fuerza y suponen que es sabio, olvidando que la audacia sin percepción es simplemente imprudencia. Maquiavelo lo dijo claramente. El sabio hace de inmediato lo que el necio hace al final. La conciencia permite anticipar las consecuencias antes de actuar. El inconsciente se mueve primero y piensa después. Un tonto con poder no planifica, impone. Cree que su fuerza lo hace tener la razón. Y ahí es donde comienza la caída. No entiende el peso de sus decisiones, y por eso no puede corregirlas. Su influencia amplifica su confusión, y la propaga a quienes lo siguen. El poder multiplica la necedad cuando falta la conciencia. Y pronto, grupos enteros comienzan a moverse sin razón, reaccionando a emociones en lugar de verdades. Así crece la inconsciencia, no desde la debilidad, sino desde la fuerza sin reflexión. La conciencia es lo que diferencia la autoridad de la sabiduría. No puedes guiar a nadie si no puedes guiarte a ti mismo. Muchos buscan el poder creyendo que los hará sentir seguros, pero sin conciencia, el poder se convierte en una prisión. Te encierras en tus propias ilusiones. Dejas de aprender porque todos te aplauden. Dejas de observar porque todos te halagan. Empiezas a creer que no puedes equivocarte, y justo ahí, empieza tu caída. La conciencia mantiene al poder humilde. Convierte el control en comprensión y la autoridad en responsabilidad. Sin ella, el poder solo alimenta el ego, no el crecimiento. Maquiavelo lo recordaría así. El verdadero poder no se trata de dominar a otros, sino de dominarte a ti mismo. Porque quien se gobierna a sí mismo, no puede ser controlado por nadie. Pero quien gobierna sin conciencia, ya está atrapado por su propia ignorancia. Recuerda esto, la fuerza sin reflexión es solo ruido. El inconsciente puede parecer poderoso, pero su influencia siempre se desvanece con el tiempo. Maquiavelo dijo una vez, quien controla la percepción, controla el poder. Hoy esa frase es más cierta que nunca. La percepción es el campo de batalla principal, y el sistema gana porque mantiene tu atención en lo superficial. Cuando la gente deja de pensar a fondo, se conforma con versiones sencillas de la realidad. Cree más en titulares que en pruebas, sigue tendencias en lugar de principios y decide con el corazón antes que con la razón. Así el control se vuelve fácil. Ya no necesitan convencerte, solo necesitan distraerte. La distracción llegó vestida de comodidad. Te ofrecen un menú interminable de opciones que, al final, conducen al mismo lugar, desconectarte. No buscan que te convenzas, quieren que te entretengas. Miden el triunfo por reacciones, no por verdades. Cada segundo de tu atención tiene valor, no para ti, sino para quienes se benefician de que sigas sin ver. La gente confunde la comodidad con la felicidad. Creen que estar siempre estimulados es avanzar, cuando en realidad es una forma de adormecimiento. Los pocos que todavía piensan se retiran del ruido. Recuperan su tiempo, su atención, su cabeza. Por eso se vuelven difíciles de manipular. La conciencia los hace impredecibles,
y al sistema le aterra lo impredecible, porque su poder depende de ritmos automáticos, de gente que reacciona sin pensar. En el momento en que frenas, cuestionas y reflexionas, la ilusión empieza a resquebrajarse. Maquiavelo lo definió con frialdad. El poder sigue a la atención. Si te controlan la atención, te controlan el poder. Por eso la rebelión real no es estridente, es silenciosa. Es negarte a ser distraído. Es negarte a ser predecible. Reclama tu mente antes de que alguien más la use. La conciencia mantiene al poder humilde, transforma control en entendimiento y autoridad en responsabilidad. Sin ella, el poder solo alimenta el ego, no el crecimiento. Maquiavelo te recordaría, el verdadero dominio no está en someter a otros, sino en gobernar tu propia mente. Quien se gobierna a sí mismo no puede ser gobernado por nadie. Quien gobierna sin conciencia ya está gobernado por su propia ignorancia. Recuerda, la fuerza sin reflexión es ruido. Puede parecer potente, pero su influencia se desvanece. Solo quienes ven con claridad dejan huella duradera. Número 6. La multitud no busca la verdad, busca certeza. Muchos dicen querer la verdad, pero lo que realmente desean es alivio. La verdad suele ser compleja, incómoda y demandante. La certeza se siente segura. Por eso la mayoría prefiere una mentira sencilla antes que una verdad complicada. La mente humana opta por claridad, aunque sea falsa, porque cuestionar exige esfuerzo y coraje, y el coraje escasea. La gente cambia la verdad por tranquilidad. No busca entender, busca calmarse. Maquiavelo lo sabía. Los hombres se mueven más por ilusión que por razón. La ilusión tiene poder emocional. Hace que te sientas bien aun cuando estás fuera de rumbo. Y cuando las emociones marcan el rumbo, ya no vas hacia la verdad sino hacia el consuelo. La multitud sigue a la voz más fuerte, no a la más sabia. El que habla con seguridad parece correcto, simplemente porque elimina la incertidumbre. En un mundo enmarañado, la certeza se convierte en Dios. La gente se aferra a creencias no porque sean acertadas, sino porque les dan estabilidad. Prefieren sentirse seguros que estar en lo correcto. Así la estupidez se sobrevive gracias a la dependencia emocional por lo simple. La masa no cuestiona, acepta, repite lo que le suena bien y rechaza lo que incomoda. Por eso la verdad muchas veces queda sola y las mentiras consiguen seguidores. La verdad pide paciencia, la mentira promete claridad instantánea. Los sabios comprenden que la incertidumbre no es signo de debilidad, es señal de conciencia. Solo la mente que piensa puede vivir con la duda. El tonto ve la incertidumbre como amenaza y huye hacia cualquier respuesta que le ofrezca seguridad. Por eso defienden ideas equivocadas con pasión. No buscan la verdad, buscan seguridad. La certeza es un sedante del pensamiento. Cuanto más gente dependa de ella, menos capaz será de enfrentar la realidad. La multitud prefiere que le digan qué creer, no que le enseñen a pensar. Eligen la ilusión de control antes que la incomodidad de la libertad. Machiavelli recordaría que la verdad rara vez pertenece a la mayoría. La zona de confort de la multitud se sostiene sobre ilusiones que la mantienen tranquila pero sin poder. Si quieres elevarte por encima de la masa, aprende a permanecer en la incertidumbre sin miedo. La sabiduría brota donde muere la certeza. No busques tranquilidad, busca comprensión. No busques tener razón, busca ser consciente. Deja esto en los comentarios. Elijo la verdad sobre la comodidad. Número 7. La inteligencia es, por naturaleza, rebelión. No se mide por cuánto sabes, sino por cuán profundas son tus preguntas. Cuando empiezas a pensar por tu cuenta, te separas de la mentalidad colectiva. La inteligencia no busca aplausos, busca comprensión. Por eso quien piensa se siente extraño en un mundo que premia lo contrario. Anotar patrones que otros ignoran y cuestionar creencias aceptadas, tu conciencia te aísla. La sociedad admira la obediencia, no la reflexión. Así que cuando despiertas intelectualmente, rompes el ritmo cómodo de la multitud. La gente quiere armonía aunque sea falsa. El inteligente prefiere claridad aunque duela. Esa diferencia crea distancia. Machiavelli lo describió. Introducir un nuevo orden es difícil y peligroso. Pensar por uno mismo siempre molestará a los que no lo hacen. La inteligencia es una rebelión serena. No ataca al sistema, lo supera. Cuanto más entiendes, menos dependes de la aprobación. La independencia es intolerable para las mentes controladas. La mayoría, carente de reflexión, etiqueta esa independencia como arrogancia porque le recuerda su propia sumisión. Cuando ya no necesitas validación, eres impredecible, y la imprevisibilidad desarma el orden invisible del que vive la estupidez. Las personas inteligentes suelen sentirse solas, no por deseo de separación, sino porque el mundo prefiere la simpleza a la profundidad. Su silencio parece orgullo, su cautela, frialdad, y su perspectiva, cinismo. En realidad, su distancia es autoprotección, preservar la conciencia frente al ruido superficial. La inteligencia cuestiona costumbres, hábitos y creencias sin fundamento. No rechaza a la sociedad, se niega a entregarle su percepción. Pensar a fondo no es rebelarse contra otros, es ser leal a la realidad. Machiavelli diría que el verdadero poder nace de autoconocimiento,
Y ese conocimiento empieza cuando dejas de imitar. Cuando dejas de copiar y empiezas a mirar, entras en un territorio poco transitado. Ese aislamiento no es castigo, es el precio de la conciencia. El mundo puede malinterpretarte, pero en secreto depende de quienes piensan para avanzar. No temas ser distinto, temes ser mediocre. Deja esto en los comentarios. Pienso más allá de la conformidad. Número 8. La estupidez ama los eslóganes, no las preguntas. El tonto moderno domina la repetición, pero es analfabeto en el entendimiento. Las palabras solo se vuelven poderosas cuando vienen de la reflexión. Sin ella, se transforman en armadura para evitar pensar. Los lemas sustituyen al razonamiento. Frases memorizadas reemplazan la investigación. No es el lenguaje el problema, es el uso que se le da. La gente quiere respuestas limpias y digeribles, sin esfuerzo. Una frase como "sé amable" o "confía en el proceso" suena virtuosa y segura, pero detrás suele haber una renuncia al pensamiento. Repetir consignas da seguridad porque elimina la responsabilidad. Si todos lo dicen, no puedes fallar. Las preguntas son peligrosas porque obligan a revisar, analizar y arriesgar. La curiosidad amenaza la ilusión de certeza. La multitud prefiere la comodidad de un coro antes que la incomodidad de estar sola. Maquiavelo dijo, es mejor ser temido que amado si no puede ser ambas cosas. Las palabras vacías pueden controlar incluso la percepción si carecen de verdad. La estupidez prospera en ese ambiente. Cuando la gente repite consignas, se siente conectada, justa y segura. Pero esa conexión es una trampa. No están pensando, solo hacen eco. Cuanto más repiten, menos razonan. Confunden la repetición con sabiduría, los lemas con comprensión y los aplausos con aprobación. La mente inteligente observa todo esto y percibe las consecuencias. El conocimiento es reemplazado por imitación, el juicio por acuerdo y la libertad por previsibilidad. Quien cuestiona interrumpe el coro y, por eso, suele ser ignorado, silenciado o ridiculizado. Por eso los eslóganes son poderosos. Mantienen la comodidad de los que no reflexionan, mientras aíslan a los que ven más allá. Preguntar, ¿por qué?, se convierte en una forma silenciosa de rebelión, un acto de defensa de la autonomía mental. Cada vez que alguien deja de cuestionar y empieza a repetir, contribuye a la inercia de la ignorancia colectiva. La conciencia es el antídoto. Pensar por ti mismo es resistir el efecto hipnótico de la conformidad. Maquiavelo entendió que la percepción guía la acción. Palabras sin análisis generan obediencia. Si quieres mantener tu fuerza mental, nunca dejes que el coro dicte tus pensamientos. Habla solo cuando comprendas. Escucha solo para aprender y cuestiona sin parar. El mundo premia a quienes parecen inteligentes, pero la verdadera inteligencia radica en la perspicacia, no en la apariencia. Número 9. El tonto está seguro, el sabio duda. La certeza es la manta de consuelo de quienes no reflexionan. El tonto la usa como armadura, convencido de que sus conclusiones son absolutas y sus juicios impecables. Cree comprender el mundo por completo, como si la complejidad pudiera resumirse en verdades simples. Esa confianza inquebrantable lo hace peligroso, no por maldad, sino porque actúa sin pensar, sin consideración, sin dudar. Los sabios, en cambio, abrazan la incertidumbre. Reconocen los límites de su conocimiento, la fragilidad de su percepción y la necesidad constante de reflexión. La duda no es debilidad, es sello de la verdadera inteligencia. Cuanto más sabes, más comprendes lo que queda por aprender. Esa conciencia genera precaución, paciencia y perspicacia, cualidades que los irreflexivos descartan como vacilación o miedo. Maquiavelo dijo, los hombres juzgan más por las apariencias que por la realidad. Todos ven, pero pocos penetran más allá. El tonto confunde las apariencias con la verdad y nunca profundiza porque cuestionar amenaza la comodidad de sentirse competente. Por eso certeza y estupidez van de la mano. Protege la mente de la reflexión, de la investigación y del crecimiento. Convence al tonto de que aprender es opcional, que cuestionar es innecesario y que el mundo es tan simple como él imagina. No puede ver otra perspectiva porque la incertidumbre lo asusta. Los sabios saben que el conocimiento es infinito y que la verdad tiene capas. Esa claridad se gana con esfuerzo. Reciben la duda como guía, no como amenaza. Mientras la multitud se aferra a respuestas absolutas, el pensador navega la complejidad, consciente de que las conclusiones son temporales. Las perspectivas cambian, la comprensión siempre evoluciona. La certeza seduce porque da seguridad. La incertidumbre incomoda porque expone vulnerabilidad. Pero abrazar la duda es donde surge el verdadero poder. El tonto actúa sin pensar. El sabio actúa considerando consecuencias. Uno sigue el impulso, el otro la estrategia. Uno repite lo conocido, el otro descubre lo oculto. Por eso la sabiduría es rara y la certeza, a menudo, una máscara de ignorancia. Quienes viven en la incertidumbre se liberan de las ilusiones. No pueden ser manipulados por apariencias, lemas o lógica superficial. Los irreflexivos quedan atrapados en su falsa seguridad. Los conscientes siguen evolucionando. Maquiavelo recordaría, la mente que duda es la mente que se gobierna a sí misma. Abraza la incertidumbre y te vuelves intocable frente a las falsas certezas del mundo. Número 10.
Pensar es la última forma de libertad. En un mundo donde la mayoría se rinde mentalmente, el acto de pensar se convierte en rebelión. La libertad no se mide solo por movimiento o elección, sino por la capacidad de reflexionar, analizar y decidir por uno mismo. Cuando la sociedad fomenta obediencia, repetición y comodidad, pensar se transforma en un acto raro y radical, el último reducto de autonomía. Toda mente que se niega a ser pasiva reclama control sobre sí misma. Pensar es resistir que te moldeen la opinión, la distracción o la ilusión. Es observar el mundo sin entregarse a él, sopesar la realidad en lugar de reaccionar a ciegas. Maquiavelo dijo, quien desea éxito constante debe cambiar su conducta con el tiempo. Quien piensa de manera independiente entiende la fluidez de la vida, la naturaleza cambiante de la influencia y la impermanencia de las creencias. No se inclina ante la opinión popular ni ante verdades convenientes. Examinan, cuestionan y deciden. En un mar de mentes que no cuestionan, el pensador está solo. Esa soledad no es castigo, sino fortaleza. Pensar independiente separa la conciencia de la pasividad. Mientras otros repiten, consumen y obedecen, el pensador observa, discierne y elige. Cada decisión es deliberada, cada acción, intencional. Pensar devuelve el poder que otros entregan voluntariamente. Permite claridad en el caos, enfoque frente a la distracción y dirección cuando el mundo parece empujarte en todas direcciones. Por eso se le teme. Quien entrega su mente se vuelve predecible, controlable y fácilmente influenciable. El pensador, en cambio, no puede ser manipulado porque su autoridad nace de su interior. Sin lemas, ilusiones o certezas superficiales que lo gobiernen, el pensamiento independiente es poder. No porque los demás duerman, sino porque tú estás despierto. El pensamiento es la última frontera de la libertad. No puede ser controlado, silenciado ni robado, a menos que tú lo permitas. Pensar es declarar que tu mente solo te pertenece a ti. Maquiavelo decía que dominarte a ti mismo es la forma más alta de poder. Quien se gobierna, no es gobernado por las circunstancias. Mientras la multitud sigue ilusiones y modas, el pensador avanza con estrategia, claridad y conciencia. Rendirse al pensamiento fácil es renunciar a la libertad. Conservarlo es ejercer poder. En un mundo que vive distraído y conforme, pensar por cuenta propia es un acto valiente. No cambies tu mente por aprobación ni por comodidad, porque la verdadera libertad no está en seguir al resto, sino en ver lo que ellos no ven. Cada vez que cuestionas, cada vez que eliges conciencia sobre ilusión, fortaleces tu fortaleza mental. Maquiavelo lo entendió. El poder pertenece a los que se controlan a sí mismos, los que permanecen despiertos mientras los demás descansan en la comodidad de la ignorancia. El mundo puede no recompensarte por pensar, pero ese es precisamente el signo del libre. No cambies tu claridad por aceptación. El verdadero poder comienza dentro de ti, en tu capacidad de observar, reflexionar y decidir sin miedo. Recuerda esto, tu mente es tu última y más grande posesión. Deja esta afirmación en los comentarios. Soy intocable en pensamiento. Deja tu poderoso like y suscríbete. De esa manera apoyas este tipo de contenido. Si no quieres perderte ningún video, activa la campanita de notificaciones. Gracias por ver.